Buenas tardes. Nuestro invitado de hoy ha venido a Burgos a presentar su último libro, La desventura de la libertad. Buenas tardes, Pedro J. Ramírez. Buenas tardes. A Burgos de nuevo. Sí. Aquí ya últimamente se le ve por el Paseo del Espolón como si fuera por su casa, ¿no? Bueno, como en mi Logroño natal también hay un Paseo del Espolón, pues es que me siento muy a gusto. Porque la última vez que vino fue con motivo de la visita de Ortega Lara para... Esto es, hicimos esa larga entrevista de la que siempre me acordaré y que para mí fue una experiencia extraordinariamente emotiva, vamos. Y ahora cuando hemos llegado aquí a la sede del Teatro Principal también estaba con José Antonio. Ya somos como pareja, de hecho. ¿Le va a fichar de portavoz de Vox y sacan algo en las próximas elecciones? No, pero creo que si te acercas a personas que representan lo mejor del ser humano, pues a lo mejor algo se te irá pegando, ¿no? Yo ojalá pudiera estar con alguien como él todos los días un rato. Pues nada, ya sabe, le ficha para unos proyectos históricos. Creo que en Burgos tienen ustedes la enorme fortuna de tenerle cerca. Yo quiero hablar con usted de los 100.000 hijos de San Luis, siendo un tal Calatrava, pero antes quería que me hiciera una valoración sobre la dimisión o la renuncia o la abdicación, no sé cuál es la palabra que más viene a este caso del rey don Juan Carlos. Bueno, la propia confusión en torno a cuál es la palabra adecuada indica que no es un asunto que esté claro, ¿no? Es decir, la monarquía se caracteriza por la continuidad, por la permanencia y siempre, históricamente, ha ido vinculada al ciclo vital del titular de la corona. El rey ha muerto, viva el rey. Es verdad que en otros lugares pues existe una tradición distinta y que pues las monarquías nórdicas es habitual que en cuanto el rey está un poco mayor abdican sus hijos. En España no ha sido así. La última abdicación que no ha sido consecuencia de una presión política, es decir, de una revolución, de una alteración del desarrollo constitucional, fue la de Felipe V en el siglo XVIII. Es decir, porque luego se ha hablado que si Alfonso XIII en Don Juan o Isabel II en Alfonso XII, bueno, pero porque había estado en un caso la Segunda República y en otro caso la Gloriosa, y los dos estaban en el exilio, ¿no? Es decir, yo creo que en España estamos viviendo una situación paradójica, que es que quienes tienen las riendas del poder de verdad, que son los gobernantes, no asumen sus responsabilidades políticas y se aferran al cargo sea como sea. Y en cambio, quien tendría que ser, quien es el símbolo de la continuidad y de la permanencia, de repente da un paso atrás que no es consecuencia ni de que su salud se haya deteriorado. Se le veía de una lucidez y el otro día en la final de la Copa, hombre, no tiene 30 años, es un señor ya con unos cuantos achaques que ha pasado por el quirófano, pero está en perfectas condiciones para seguir desempeñando sus funciones. Y tampoco, que sepamos, ha habido ningún hecho, ningún escándalo que le obligue a dar ese paso. Yo creo que es un mal precedente que el rey diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? El rey dice que lleva pensándolo ya varios meses, que ya habló con Rubalcaba y Rajoy en el mes de marzo. Bueno, entonces se entiende menos aún que no se enviara al Parlamento desde entonces o desde mucho antes una ley que regulara todos los elementos nuevos que ahora se van a plantear. Porque vamos a ver, ¿cuál va a ser el estatus? Tanto desde el punto de vista del protocolo como desde el punto de vista de la remuneración, como desde el punto de vista de la seguridad jurídica. ¿Cuál va a ser el título? ¿Va a ser rey emérito como hay un papa emérito? ¿Va a ser ex-rey? ¿Le va a dar su hijo un título nobiliario como al duque de Windsor? Yo creo que todo esto nos adentra en terra incógnita, y a mí no me parece que la situación en general en España
esté como para permitirnos muchos interrogantes de esos. Pero menos convulsa la España de ahora que la que estudió usted en el principios del siglo XIX, ¿no? Bueno, desde luego que... Porque aquí ya sí que era... No, desde luego que no tenemos 100.000 hijos de su madre que nos hayan invadido, es decir, no tenemos un ejército invasor dentro, los generales no están traicionando a la nación, las arcas están un poco, digamos, agujereadas, pero no están vacías. Pero hay patriotas como Calatrava ahora. Esa es otra duda que en cambio tengo. O sea que yo creo que la figura que más se asemeja a la figura de Calatrava fue la de Adolfo Suárez, y por eso se le despidió con los honores de los que se hizo merecedor. Yo creo que Adolfo Suárez ha sido el último gran estadista, el último gran gobernante que ha devuelto poder del Estado a la sociedad. Desde Adolfo Suárez todos, venga para acá. Cuanto más elementos de dominio, cuanta más capacidad de disposición sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, mejor. Entonces, claro, yo creo que España tiene un serio problema constitucional hoy, como lo tuvo en 1823. Pero aún entonces podría haber tenido sentido, dices, pues con un rey distinto las cosas a lo mejor habrían sido de otra manera. Yo lo dudo, porque también entonces el gran problema eran las reglas del juego, es decir, que la Constitución de 1812 no servía para resolver los problemas reales de la España de entonces, como especialmente en el título octavo, el de las autonomías, y en todo lo que tiene que ver con los derechos de participación política. Tampoco la Constitución de 1978 sirve a los españoles de hoy, pero el rey entonces tenía mucho poder, es decir, estaba entre neto, le llamaban el rey neto, y constitucional, pero incluso el rey constitucional tenía muchísimos poderes. Pero ahora, ¿qué es lo que va a cambiar por la sustitución de Juan Carlos por Felipe? Que va a quedar más guapo en las fotos porque va a estar más joven, que en los viajes van a poder hacer un programa más intenso y a lo mejor más moderno. Pero ¿en qué va a afectar a la situación del desempleo el que cambiemos a un rey viejo por un rey joven? ¿En qué va a afectar a los impuestos que pagamos? ¿En qué va a afectar al desafío soberanista de Artur Mas, a la independencia de la justicia? Quiero decir que inicialmente va a haber un gran entusiasmo por que siempre que termina algo y empieza otra cosa, pues la gente es como si viviera el milagro de la primavera, pero eso tiene un recorrido muy corto y en cambio yo creo que se va a abrir un gran debate sobre la forma de Estado. Si el rey puede jubilarse, pues ¿por qué no ponerle un límite de edad? Y si le ponemos un límite de edad, ¿por qué no le vamos a poner también un límite de tiempo? Y si hay que ponerle un límite al rey, pues para eso elijamos un presidente de la República. Por eso, ¿no? Creo que es el momento también ahora, igual que de la reforma constitucional, como pasó hace un siglo, de ver si en España cabe la posibilidad de que hubiera república. ¿O todavía hay una mayoría suficiente de ciudadanos que apuestan por la monarquía? Bueno, es una mayoría menguante y hay quien piensa que modernizando la monarquía, y uno de los primeros elementos de modernización es que el rey, como usted me ha dicho al empezar, no se sabe si dimite, renuncia, abdica. Bueno, es un poco de todo eso. Es casi el acto de un político, más que el de un soberano. Bueno, los franceses vivieron un poco ese periodo también en el siglo XIX, que pasaron de la monarquía absoluta a una monarquía medio pensionista, que fue la de la Restauración con la Carta otorgada, y luego a la monarquía republicana de Luis Felipe. Evidentemente estaba clarísimo que todo eso era una transición hacia la república. Yo creo que a la monarquía le quitas la magia, los elementos irracionales
de que la titularidad va vinculada de que la soberanía va vinculada al monarca hasta el último día de su vida, y entonces te queda eso, una monarquía republicana. ¿Cree que los resultados de las últimas elecciones europeas, que han sorprendido en parte a políticos, a instituciones, que ha sumado elementos de fin de bipartidismo, aunque no se sabe hacia dónde, puede haber influido, no digo en esta situación, en esta declaración del rey, en esta renuncia, sino también en lo rápido que va, por ejemplo, el PSOE, en el que dice su proceso de primarias, en el PP, que todavía no ha dicho lo que va a hacer, pero algo tendrá que hacer? Bueno, yo creo que Rajoy está que se frota las manos, porque ve que todo lo que habría que hacer ya lo están haciendo otros. O sea que con que se renueve el PSOE, con que se renueve la monarquía, con que se renueve la izquierda, todo está perfecto. Así él ya no tiene que moverse y sigue en su actitud preferida, que es el quietismo. Pero si sigue sin moverse, también los próximos resultados parece que serán todavía más negativos, ¿no? O no, porque, como él dice, o no, porque él juega a que todo lo demás se deteriore tanto, que incluido las derrotas de su propio partido en las municipales y autonómicas, que él pueda aparecer como una especie de islote de certidumbre y como una especie de último refugio de los ciudadanos una vez que España ya haya dado un bandazo hacia la izquierda en las municipales y autonómicas. ¿De dónde le viene a usted la pasión por la historia? Porque ahora ha recuperado, vamos, a marchas forzadas en cuanto ha dejado... Bueno, yo creo que siempre en mis artículos de los domingos siempre ha habido una impregnación de referencias históricas. Yo es que pienso que todo lo que nos está sucediendo ahora ya ha sucedido en el pasado, ¿no? Y que los paradigmas, las referencias del comportamiento humano no se pueden aprender en ningún sitio como en la historia. Además, es la historia lo que nos da sentido, continuidad, lo que nos permite, lo que nos sirve para ser conscientes de que somos depositarios de un legado que a su vez tendremos que entregar, debería ser siempre mejorado a las nuevas generaciones, ¿no? Esta vez se está poniendo difícil la cosa. El legado de Calatrava le vino como de casualidad, ¿no? Navegando por librerías de viejo, encontró ahí una herencia, sí, un legado, y ahondó sobre ello y ha publicado el libro. Pero ¿tenía previsto otro libro en medio de esa navegación? No, yo la verdad es que me había quedado muy feliz y satisfecho con el primer naufragio. Va a ser el primer libro sobre la Revolución Francesa escrito por un español que se publique en Francia y en francés, lo cual para lo posesivos que son los franceses en relación con su propia historia, pues me parece que no es como poner una pica en Flandes. Pero yo conocí en la feria de los libreros de viejo a Miguel Miranda, y resultaba que él estaba ofreciendo el documento de la carta de suicidio del general Sánchez Salvador, y como el general Sánchez Salvador era riojano como yo, pues yo dije, hombre, voy a verlo por lo menos, y si puedo me la compro, ¿no? Y estaba ahí en el tira y afloja hablando un poco de las circunstancias que rodearon el suicidio, y él me dijo, anda, pues mi madre me ha dicho alguna vez que mi padre, que en paz descanse porque ya había fallecido, había conseguido en una testamentaría papeles del ministro Calatrava, decía él. Y a lo mejor podía haber hasta unas memorias, y si a usted le interesan, y yo, hombre, claro que me interesa, mire usted, pues voy a ver, y a las 3 semanas me llamó que lo había encontrado, ¿no? Y la verdad es que es apasionante la reconstrucción de los hechos que este hombre tuvo que vivir. ¿Cree, ¿no?, que no se habían tocado desde que falleció Calatrava, que las había almacenado ahí unos...? Bueno, existía un poco la referencia de alguno de los documentos, especialmente del manuscrito en el que el rey Fernando VII culmina su felonía y su engaño, haciéndoles creer que va a aplicar una amnistía, un indulto general por
cuestiones políticas y sin embargo pues al día siguiente lo anula. Pero también de eso se sabía que existía, pero hay quien decía que ese documento se había destruido. Lo que nadie sabía que existiera eran las memorias, las notas reservadas. La verdad es que a mí me produjo un cierto escalofrío cuando Juan Francisco Fuentes, el catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense, dijo que el hallazgo del archivo de Calatrava equivale al hallazgo de las memorias de Azaña sobre la Segunda República, ¿no? Bueno, desde luego que todo el periodo, y especialmente el final, se puede ver con una luz distinta. Y por cierto, y hoy voy a hablar de ello, hay acontecimientos, dos o tres momentos en que el teatro de los acontecimientos es Burgos y que resulta muy significativo de lo que estaba pasando en España entonces. El primer momento, cuando los franceses culminan toda su invasión del norte de España con una entrada triunfal, verdaderamente triunfal. Voy a leer la descripción que se hace de cómo entró el duque de Angulema en Burgos con unas carrozas rodeadas de símbolos y con un personaje al que todos zaherían que simbolizaba la Constitución de 1812, y compárenlo con la resistencia que encontró Napoleón, ¿no? Y que en toda España, ¿no? Y luego, bueno, al final los franceses terminan siendo casi un ejército de interposición en el guerracivilismo que ya se planteaba, y en Burgos era uno de los sitios en los que los absolutistas con más saña se empeñaban en pasarles la factura a los liberales. Y hubo detenciones arbitrarias y el general francés, que era el general Verdier, que era el jefe del mando aquí en Burgos, decidió, con respaldo de sus jefes, poner en libertad a los presos políticos que los absolutistas burgaleses se empeñaban en encarcelar, y se montó un incidente diplomático entre el gobierno de París y la regencia absolutista de Madrid. O sea que... No, Burgos ha sido capital de mucho. Aquí han sucedido muchas cosas a lo largo de la historia. Y en 1823 también. Aquí los franceses volaron un castillo y se fueron. Eso fue en el 8, ¿no? Sí. O sea que cuando volvieron no me extraña que hubiera reticencias. No, pero al revés, lo sorprendente es que buena parte de la población los recibiera como libertadores. ¿Por qué? Porque esta vez venían en contra de los liberales y en favor de la religión, teóricamente, ¿no? Esta es una ciudad de contrastes. Parece que puede ser una ciudad tradicional y ha cambiado mucho, desde luego. En las elecciones europeas también han triunfado o han tenido una cierta representación. Grande, desde luego, aquello que también se ha representado en Europa, que son los populismos. Usted, a lo largo de la historia, ha habido también este reflejo de populismo, o sea, decir, de partidos salidos de lo institucional, de lo tradicional. Bueno, hay que tener en cuenta que las elecciones europeas, este fin de semana he estado con unos amigos en Andalucía, en una finca, y estaba ahí un asesor de Cameron y el director de informativos de la BBC, que es muy amigo mío, y comentábamos que los ingleses dicen que las elecciones europeas son como una despedida de soltero. Y luego las elecciones municipales, autonómicas y generales son ya como una boda. Es decir, que en las elecciones europeas la gente se permite cosas que luego... Ya se lo han permitido con mucho... Por eso, y en Francia, también. Y nosotros aquí con Podemos, ¿no? Y bueno, y despedida de soltero ya la del juez Enrique López, que le ha costado el puesto como magistrado del Tribunal Constitucional. Pero bueno, yo creo que hay que ver... para mí las municipales y autonómicas son la verdadera prueba de fuego para todas las formaciones minoritarias. Es decir, a ver qué hace Podemos, en cuántos sitios se presenta y con qué resultados, a ver hasta dónde cuaja Ciudadanos, y también yo creo que Vox puede tener una segunda oportunidad muy interesante. Y no hemos hablado del partido al que usted ha votado. UPyD. Bueno, UPyD, efectivamente, de todos esos partidos es el menos pequeño, ¿no? No voy a decir el más grande, pero sí el menos pequeño.
Y yo ya lo he dicho, yo soy partidario de que UPyD forme parte de un proceso de convergencia, desde luego con Ciudadanos. Y veremos a ver qué más piezas hay sobre el tablero, ¿no? Antes citaba a los franceses, usted conoce mucho Francia, más ha sido premiado en Francia y no sé, aquí en Burgos, que estamos muy cerca de Francia, Francia ha sido el enemigo durante muchos años. Con el fin del terrorismo, con la situación democrática de ambos países, con tal, ¿estamos más cerca de Francia que nunca o nos volverán a invadir los 100.000 hijos de San Luis? Bueno, yo creo que ahora ya las invasiones no se hacen militarmente, ¿no? Yo creo que se puede causar, hay más intromisión en los intereses nacionales adoptando determinadas medidas económicas que enviando un contingente militar, ¿no? A mí lo que me preocupa de lo que ha sucedido en Francia es que Alemania perciba que los franceses se están apartando del proyecto europeo tal y como lo han concebido en el eje París-Berlín, ¿no? Y que ese alejamiento de Francia a su vez endurezca las posiciones egoístas de la opinión pública alemana en cuanto a las políticas que se deben impulsar desde Bruselas, y se vaya desvaneciendo el interés por el proceso de unión política que para mí es imprescindible para que tenga sentido la unión monetaria. Es decir, la moneda es la fachada, la expresión de la soberanía. Tiene que haber algo detrás, tiene que haber una maquinaria política funcionando armónicamente, si no, es quedarse colgado de la brocha y sin escalera. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, o sea, no tanto por el auge del Frente Nacional o en el caso británico por SKIP, lo inquietante es que se ve una creciente desafección por el proyecto europeo. Pues una desafección general, ¿no?, de los ciudadanos, no solo por el proyecto europeo, sino por los políticos. Bueno, no hay líderes, no hay patriotas. Bueno, es verdad, pero también o sea, hace falta cabezas, que decía Jovellanos, ¿no? País sin cabeza, es lo último que dice Jovellanos en su delirio, cuando la España, la Francia, país sin cabeza. Pero yo creo que el problema no son las personas, son las reglas del juego. Lo que no puede ser es que se hayan elegido los parlamentarios europeos en unas listas cerradas y bloqueadas. Yo quería haber votado a José Antonio Ortega Lara. Si tenía a Rosa Díez y a José Antonio Ortega Lara. A Rosa Díez, a José Antonio Ortega Lara, a Juan Fernando López Aguilar. Y a Maite Pagaza también. Hombre, por supuestísimo, a Maite Pagaza, pero también hubiéramos hecho una lista, pero también a de dos o tres partidos, del PP, claro, que había que sí, no estaban nada mal. Razonable, sí. Empezando, a mí Cañete es un tío que me cae bien y me parece que es un hombre razonable. ¿Pero veremos alguna vez las listas abiertas en unas elecciones? Pues es que eso es lo que hay que conseguir, que los políticos nos devuelvan a los ciudadanos los derechos de participación que nos han usurpado. Es decir, porque, hombre, mal está lo de las listas cerradas y bloqueadas, pero si encima es en partidos en los que no hay democracia interna, porque si tú dices, bueno, es que las listas las han elegido las decenas de miles de militantes o los cientos de miles de votantes. No, es que esas listas las han elegido los jefes y han puesto naturalmente a los más pelotas. A lo mejor que el siglo XIX estamos, ¿no? Hombre, en ese sentido. La civilización humana no pasa en balde. Es decir, yo creo que hay una progresión, ¿no? Pero también es cierto que este es un momento de grave crisis de la identificación de los ciudadanos con el sistema político. Y esto no puede durar así mucho tiempo. O sea, yo creo que necesitamos reformas de gran calado, no cambiar a un rey anciano por un rey joven. Necesitamos cambiar unas normas inadecuadas por unas normas adecuadas y más justas. ¿Qué capacidad tiene un rey joven de impulsar esos posibles cambios? Pues en apariencia podríamos decir que alguna,
pero a la hora de la verdad ya lo veremos. Hombre, si el príncipe Felipe, cuando sea Felipe VI, lo primero que hace es llamar a la renovación, a cambiar la ley electoral, la ley de financiación de partidos, la ley de orgánica del Poder Judicial y el reglamento del Congreso de los Diputados, pues yo me comería todas mis palabras y diría viva el rey, pero dudo mucho que eso vaya a suceder. Ahora lleva una gira por varias ciudades de España que le llevarán seguro que hasta el verano, probablemente. ¿Tiene ya un proyecto para el otoño de nuevo libro? Bueno, vamos a publicar el segundo tomo de mis cartas del director y eso saldrá en septiembre y dedicaré un poco el verano a trabajar en eso. ¿Actualizadas o es...? Bueno, les pondré un buen prólogo, les pondré un buen prólogo. O sea, porque publicamos en 2006, si no me equivoco, hasta 2005. 25 años de cartas del director. Ahora ya hay 9 años más, pues dan para otro volumen. Trabajo para este verano. Sí, sí, sí. Y ya en un futuro ya veremos, ¿no? Lo que... Bueno, yo hoy he almorzado extraordinariamente bien en Burgos y me he dado cuenta de que no me he vuelto vegetariano. Eso es razonable. ¿Y la próxima portada de la aventura de la historia ya la sabe o están trabajando en ella? Pues tengo que hablar con los compañeros de la... No sé, pues yo no soy el director de las revistas, solo soy un poco el presidente que estimula un poco y que les sirve de escaparate, pero el número de este mes con Robespierre en la portada tiene muchísimo impacto. Vamos a ver, a lo mejor el próximo número habrá que hablar de abdicaciones reales, no sé. Bueno, estoy seguro que con usted allí de presidente, seguro que la revista recobra un nuevo impulso y que este libro, pues al menos por cómo lo está vendiendo y por la mención que le pone, pues también tendrá buenas ventas. Yo creo que es un periodo muy importante para la historia de España, es un periodo poco conocido y la verdad es que el libro no solamente tiene el elemento vertebrador de un descubrimiento de la importancia del archivo de Calatrava, sino que luego pues todo está ensamblado en torno a ese relato y ahí se encuentran pues debates parlamentarios, hechos bélicos de gran trascendencia e intensidad, bailes en la corte de Londres, intrigas amorosas en la corte parisina, las pequeñas anécdotas de la vida cotidiana. ¿La desventura de la libertad? Hombre, pues poca... Alguien piensa que el título lo pusimos después, cuando a mí me destituyeron como director del Mundo. Probablemente no esté descaminado. No, el título estaba puesto desde el principio, porque es que decía el gran poeta Manuel José Quintana, dice: nunca puse mi mirada en él, refiriéndose a Calatrava, que no sintiera una mezcla de admiración, respeto y compasión. Yo sobre todo siento una enorme comprensión y compasión por un gobernante que se encuentra en las peores circunstancias, que acepta el cargo por patriotismo, sabedor, y lo dice, que esto solo va a deparar calamidades para mí y para mi familia, lo dice, y bueno, pues él intenta durante 5 meses, mientras el enemigo avanza, los generales le traicionan, el tesoro se va quedando vacío, el rey conspira contra él y el ministro de Defensa se corta el cuello. Pues te parece, si esa es poca desventura. ¿Ha echado de menos hoy en algún momento estar en el periódico de nuevo? No, he estado en el periódico un rato, he recibido algunas llamadas importantes y bueno, pues he tenido conciencia de ser parte como espectador del acontecimiento. Lo echaría de menos si el domingo no me dejaran escribir. ¿Ya tienes pensado de qué, supongo? Bueno, el tema parece evidente, ya veremos cuál es el enfoque. Pues muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros y muchas gracias a todos ustedes. Volvemos la próxima semana.